Hola, continuando con los recursos procesal penales, vamos a ver ahora el recurso de nulidad. Antes de ver el recurso de nulidad, digamos algo sobre la nulidad procesal. ¿Qué es la nulidad procesal? La nulidad procesal es la sanción por la cual la ley priva al acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han observado las formas prescritas para ellos. ¿Qué requisitos señala la ley chilena para poder declarar la nulidad procesal? Son requisitos de carácter copulativo que están mencionados en el artículo 159. Son requisitos de carácter copulativo que están en el artículo 159. Nulidades procesales. Procedencia de las nulidades procesales. Solo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. Entonces, para declarar la nulidad procesal se requieren tres requisitos copulativos. Primero, la inobservancia de formas procesales. En segundo lugar, la existencia de un perjuicio, el cual consiste en que el vicio atenta contra las posibilidades de actuación de los intervinientes en el proceso. Y en tercer lugar, que tal perjuicio sea reparable únicamente con la declaración de nulidad. Iniciativa. ¿Quién tiene la legitimación activa? Veamos el artículo 162. Titulares de la solicitud de declaración de nulidad. Solo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente en el procedimiento perjudicado por el vicio y que no hubiere concurrido a causarlo. Entonces, la legitimación activa la tiene la parte perjudicada por el vicio que no ha concurrido a causarlo. Artículo 162. Veamos el 163. Nulidad de oficio. Si el tribunal estimare haberse producido un acto viciado y la nulidad no se hubiere saneado aún, lo pondrá en conocimiento del interviniente en el procedimiento a quien estimare que la nulidad le ocasiona un perjuicio, a fin de que proceda como creyere conveniente a sus derechos, a menos de que se tratare de una nulidad de las previstas en el artículo 160, caso en el cual podrá declararla de oficio. Y según el artículo 160, presunción de derecho del perjuicio. Se presumirá de derecho la existencia del perjuicio si la infracción hubiera impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución o en las demás leyes de la República. Entonces, iniciativa. La legitimación activa la tiene la parte perjudicada por el vicio que no ha concurrido a causarlo. No obstante, el tribunal podrá declararla de oficio cuando su fundamento fuere una infracción que ha impedido el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución o las leyes. En los demás casos, el tribunal podrá poner el vicio en conocimiento del interviniente a quien estimare que le perjudica, a fin de que éste proceda como estime conveniente. Oportunidad y forma de promover el incidente. La oportunidad y forma de promoverlo se regula en el artículo 161, el cual distingue entre actuaciones verificadas en audiencia de actuaciones escritas. Artículo 161. Oportunidad para solicitar la nulidad. La declaración de nulidad procesal se deberá impetrar en forma fundada y por escrito, incidentalmente,
dentro de los 5 días siguientes a aquel en que el perjudicado hubiere tomado conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación persiguiere, a menos que el vicio se hubiere producido en una actuación verificada en una audiencia, pues en tal caso deberá impetrarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Con todo, no podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas durante la etapa de investigación después de la audiencia de preparación del juicio oral. La solicitud de nulidad presentada extemporáneamente será declarada inadmisible. Saneamiento de la nulidad. La nulidad puede sanearse de manera expresa o tácita, según la regla del artículo 164. Artículo 164. Saneamiento de la nulidad. Las nulidades quedarán subsanadas si el interviniente en el procedimiento perjudicado no impetrare su declaración oportunamente, si aceptar expresa o tácitamente los efectos del acto y cuando, a pesar del vicio, el acto cumpliere su finalidad respecto de todos los interesados, salvo en los casos previstos en el artículo 160, que se refiere a la presunción de derecho del perjuicio. Efectos de la declaración de nulidad. La nulidad de un acto conlleva también la nulidad de los actos consecutivos que de él emanaren o dependieren, los cuales deberán ser señalados concretamente por el tribunal. También podrá ordenar el tribunal la renovación, rectificación o ratificación de ellos, cuando fuere posible, sin que esto pueda significar retrotraer el procedimiento a etapas anteriores. El recurso de nulidad. Concepto. Es un recurso extraordinario que se interpone por la parte agraviada por una sentencia definitiva penal ante el tribunal que la dictó, con el objeto de que el superior jerárquico competente invalide el juicio oral y o la sentencia cuando en ellos se hubiere infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales, o bien cuando en la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido en lo dispositivo del fallo. Reglas aplicables. Está regulado por las reglas especiales del título cuarto del libro tercero del Código Procesal Penal y por las reglas generales del título primero del mismo libro. Supletoriamente, se aplican las normas del juicio oral. Esto es, libro segundo, título tercero del Código Procesal Penal y las normas comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Resoluciones impugnables a través del recurso de nulidad. Procede en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral en lo Penal en el juicio ordinario, artículos 372 y 277, y por el juzgado de garantía en el procedimiento simplificado, artículo 399, o en el de acción penal privada, artículo 405. Legitimación activa. Se concede la legitimación activa a todos los intervinientes. Sin embargo, existe el problema de determinar si el Ministerio Público puede interponerlo fundado en la infracción de derechos o garantías del artículo 373 letra A, o bien si se encuentra circunscrito a las hipótesis de errónea aplicación del derecho del artículo 373 letra B. Causales del recurso de nulidad. Tenemos que distinguir las causales genéricas de los motivos absolutos de nulidad. ¿Cuáles son las causales genéricas? Las señaladas en el artículo 373. Esto es, primero, infracción sustancial de derechos o garantías y en segundo lugar, errónea aplicación del derecho. ¿Cuáles son motivos absolutos de nulidad? Los señalados en el artículo 374. Esto es, primero, sentencia pronunciada por tribunal incompetente o no integrado por los jueces designados en la ley. Número 2, ausencia de alguna persona a la audiencia del juicio oral cuando la ley exige su presencia continuada bajo sanción de nulidad. Número 3, si se ha impedido al defensor ejercer las facultades que la ley le otorga. Número 4, violación de las normas de publicidad y continuidad del juicio. Número 5, omisión en la sentencia
de su fundamentación, artículos 342, letras C, D y E. Número 6, sentencia dictada con infracción a lo dispuesto por el artículo 341. Esto es, la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Es decir, el sexto motivo será por infracción al principio de congruencia. Número 7. Cuando la sentencia ha sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada. Tribunales competentes. Según la causal, puede ser la Corte de Apelaciones o puede ser la Corte Suprema. ¿Cuándo conocerá la Corte de Apelaciones? Conocerá la Corte de Apelaciones cuando el recurso se funde en las causales del artículo 373, letra B, o en el artículo 374. Conocerá, en cambio, la Corte Suprema cuando el recurso se funde en el artículo 373, letra A. Excepcionalmente, la Corte Suprema podrá conocer aquellos recursos fundados en el artículo 373, letra B, cuando la materia de derecho del mismo ha sido objeto de distintas interpretaciones en fallos diversos emanados de los tribunales superiores, artículo 376, las que el recurrente deberá acompañar, artículo 378. En caso de que se invoquen varias causales, primará siempre la competencia de la Corte Suprema. Preparación del recurso. Cuando el recurso se funde en la causal del artículo 373, letra A, específicamente por infracción a una ley que regular el procedimiento, será requisito para interponerlo que el recurrente haya reclamado del vicio oportunamente. Artículo 377. Tramitación del recurso ante el tribunal acuo. El recurso debe interponerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva, por escrito, consignando los fundamentos y las peticiones concretas que se sometan al fallo del tribunal. Artículos 372 y 378. Los efectos de la interposición del recurso dependerán de qué tipo sea la sentencia. Si es condenatoria, se suspende su ejecución, pero si se trata de una sentencia absolutoria, no tiene efectos suspensivos. Artículos 379 y 468. Una vez interpuesto el recurso, se realizará un control de admisibilidad en cuanto a la resolución impugnada y en cuanto a la oportunidad del recurso. Artículo 380. Concedido el recurso, se remitirá al tribunal ad quem copia de la sentencia definitiva, copia del registro de la audiencia de juicio oral o de la actuación impugnada y copia del escrito de interposición del recurso. Artículo 381. Tramitación del recurso ante el tribunal ad quem. Una vez que ingrese el recurso, las partes contarán con un plazo de 5 días para solicitar que se declare inadmisible, para adherir a él o para formular observaciones al escrito. Artículo 382. Una vez transcurrido el plazo, se realizará el control de admisibilidad. Tratándose de la Corte Suprema, ésta podrá omitir este control y remitir los autos a la Corte de Apelaciones en los casos señalados en el artículo 383, inciso 3, los que se refieren a hipótesis en las que erróneamente se atribuyó competencia a la Corte Suprema. La vista del recurso se rige por las reglas generales para la vista de los recursos penales. La única particularidad es que se admite la presentación de pruebas respecto a las circunstancias que constituyen la causal invocada. Fallo del recurso. El recurso deberá fallarse dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que se hubiere terminado de conocer de él. La Corte podrá, de oficio, acoger el recurso deducido a favor del imputado
por motivos absolutos de nulidad, aun cuando no hubieran sido invocados. Efectos del fallo que acoge el recurso. Si la sentencia impugnada era condenatoria, se invalidará, por lo que se deberá proceder a dictar una sentencia de reemplazo sin necesidad de una nueva audiencia. Artículo 385. En cambio, si la sentencia impugnada era absolutoria, deberá anularse el juicio y la sentencia, señalándose el estado en que deberá quedar el procedimiento y remitiendo los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere para que se realice un nuevo juicio oral. Artículo 386. Improcedencia del recurso. La resolución que falla un recurso de nulidad no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme. Tampoco es susceptible de recurso la sentencia que se dicte en el nuevo juicio, a menos que la sentencia original fuera absolutoria y en el segundo juicio haya sido una sentencia condenatoria. Terminamos el recurso de nulidad y ahora vamos a pasar al recurso, o mejor llamado acción de revisión.